Bienvenidos a este segundo programa de Parcela 24, bienvenidos a Interalmería Televisión, bienvenidos a su casa. Hoy es un programa bastante duro para nosotros debido al fallecimiento inesperado de Paco Vargas, una persona que luchó mucho por el campo almeriense, estuvo muchísimos años trabajando por los agricultores y por sus derechos y nos dejó la pasada semana. Paco Vargas iba a ser un colaborador habitual de Parcela 24 y desde aquí nuestro más sentido pésame a la familia y a sus familiares más cercanos y amigos. Con estas noticias vamos a empezar este programa, esperemos que nos esté viendo desde el cielo y nada, vamos a comenzar con las noticias de esta semana que comienzan sobre todo con que cerca de medio centenar de empresas se dieron cita los 7, 8 y 9, 10 de mayo en el Salón Gourmet de Madrid, en su 31ª edición, bajo el paraguas de la marca Sabores Almería, liderada por la Diputación Provincial de Almería, se consiguió acercar los productos almerienses a Oriente Próximo, Asia y Sudamérica. El evento estuvo marcado por la presencia del almeriense David Bisbal y el conocido chef Pepe Rodríguez, quien hizo las delicias de los asistentes a través de un show cooking con una de las partes más reconocidas de la gastronomía almeriense, las tapas. IFAPA participará en un proyecto europeo que contará con 23 grupos de investigación y transferencia de reconocido prestigio internacional, empresas privadas y productores de un total de 10 países europeos, con el objetivo fundamental de crear una base de datos de usos de tecnología innovadora y prácticas de manejo en sistemas hortofrutícolas con Fertirriego. El proyecto se llama Fertinova. Y la última noticia es que Única Fresh ha lanzado por fin sus snacks deshidratados Bueno O en Amazon para España, Reino Unido y Alemania. Estos snacks se presentan en una bolsa de 15 gramos que equivale a una ración de 150 gramos de producto fresco. Gracias a un innovador proceso patentado se consigue que la fruta y la verdura mantengan todo su sabor y propiedades organolépticas, sin añadir ningún tipo de azúcares, con el objetivo de ofrecer al consumidor un aperitivo saludable. Y noticias que siempre tenemos de esta semana, de eventos que se van a incorporar a nuestro panorama de simposio, en este caso uno que se realiza en el Ayuntamiento elegido y que va a albergar a todo el sector agrícola a través de una parte muy importante que es el ecológico, y lo segundo un patrocinio que lleva Infoagro Exhibition, y es que va a llevar al Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce un curso a través de la nueva normativa de ecológico. Y ahora nos vamos a ir hasta Vega Cañada, que esta mañana Paco López, la persona que reflexiona con nuestros precios, ha estado hablándonos sobre cómo ha ido la semana agrícola. El precio, hemos tenido una semana comparativamente con el año anterior con unos precios bastante aceptables. Fundamentalmente el calabacín se ha mantenido en el precio, el tomate no ha ido al alza, pero bueno, comparativamente con el año anterior sí podemos decir que hemos tenido mejores cotizaciones y en otros productos como el pimiento y el pepino también ha habido un buen comportamiento. ¿Qué cultivos son los que mejor se han comportado esta semana? Como decía anteriormente, el calabacín ha mantenido un precio razonable para la época del año que estamos, el pimiento también y el pepino. El tomate seguimos en unas buenas cotizaciones también. ¿Qué vaticinio tiene usted de precios para esta semana? Pues bien, hemos empezado la semana con un precio bastante aceptable comparativamente con el año anterior, el que seguimos teniendo para los precios de tomate en finalización de campaña de ciclo largo, aunque ya estamos terminando y para fin de semana esperamos que casi todos los agricultores hayan arrancado los productos, lo que hará que el tomate de nueva cosecha tendrá una cotización al alza con respecto a la campaña anterior. Seguimos en buen precio también, como decía antes, en pepino, pimiento y calabacín. ¿Qué porcentaje sobre el total de los cultivos hortícolas proviene de cultivos al aire libre? Bueno, actualmente el 100% de los cultivos al aire que están entrando en la subasta son cultivos bajo plástico, cultivos de invernadero. Los cultivos de aire libre empezarán a entrar a partir del 15 de junio aproximadamente, que ya vendrán de otras latitudes. En estos momentos todo lo que tenemos es de bajo invernadero. ¿Qué comportamiento han tenido el melón y la sandía esta semana? Muy bien, estamos muy contentos.
y creo que los agricultores también, el comportamiento de estos dos tipos de productos, de estos productos, tanto el melón como la sandía, han tenido unas cotizaciones muy buenas, y esperemos que en esta semana parece que en Europa las temperaturas están bajando un poco, y esperemos, pero aún así esperemos que siga habiendo demanda. Si hay demanda, el precio seguirá en unas cotizaciones muy buenas para la campaña, para la época del año que estamos. ¿Alguna reflexión final que nos quiera hacer esta semana? Sí, bueno, yo considero que ya finalizando campaña y viendo cómo se ha comportado la incertidumbre que hemos tenido con el agua, pues solicitarle a las autoridades, a las comunidades de regantes y a todas aquellas los políticos y demás que puedan influir en el tema, que lleguemos a acuerdos para que tengamos un agua buena, y que también, a ser posible, que los precios que se están cobrando por el agua bajen, que se pongan en unos precios razonables para que el agricultor pueda obtener una rentabilidad aceptable en sus cosechas. Si seguimos con los precios que tenemos del agua, seguramente los agricultores van a ver dañada su rentabilidad. Entonces, creo que tenemos que trabajar en ese tema, ser perseverantes y conseguir un agua buena y a un buen precio para los agricultores. Muchas gracias, Francisco, por esa reflexión que nos haces todas las semanas. Y bueno, ahora vamos a llegar a una parte. La semana pasada estuvimos analizando un poco cómo fue la agricultura desde que naciera Parcela 24 hasta nuestros días, y ahora nos vamos a ir al germen, a ese germen que hace que luego tenga productos toda Europa y que se puedan comercializar por todo el mundo. Vamos a hablar en esta entrevista de las semillas. Para eso nos va a acompañar Juan Rodríguez, que es el responsable de ventas de Nunes. Muchas gracias por estar aquí, Juan. Gracias a ti, Fernando, por invitarme. Pues nada, yo quiero que le comente al espectador, a todas las personas que nos están viendo desde su casa, a través del canal de YouTube, qué innovaciones tienen las semillas, qué función tienen y cómo desde que naciera Parcela 24 ha evolucionado este sector. Es una pregunta, podríamos estar hablando durante mucho tiempo, bueno, pero te concreto un poco. El inicio, cuando empezó Parcela 24, en el 63, ¿no? Sí. Te puedo decir que la gente, incluso los agricultores de la época, se sacaban ellos mismos la semilla, se hacían su semilla dejándolo madurar los frutos, era un tema muy tradicional, ¿no? La evolución, la inversión que ha habido en estos años, estamos hablando de un montón de tiempo, tanto en I+D+I, lo que es en investigación, desarrollo e innovación, como lo que ha evolucionado la tecnología en cuanto a mejora genética, genética vegetal, es increíble. O sea, ahora mismo estamos hablando que los procesos de selección de variedades, de obtención de variedades, se están reduciendo con los marcadores moleculares, con toda la tecnología aplicada a lo que es mejora vegetal, a la mejora genética vegetal, hace que lo que se vivió hace unos años ya sea como una historia muy lejana, ¿no? O sea, todo va a una evolución tremenda, o sea, es tremenda, y también los recursos que se dedican a ello, ¿no? Estamos viendo que, bueno, todos los años salen nuevas variedades, vamos viendo que se hacen resistentes a determinado número de virus y lo vamos viendo. Vamos a explicarle a las personas que nos están viendo cómo funciona ese proceso de innovación desde que hay, por ejemplo, una enfermedad e intentáis hacerlo resistente. Es una pregunta muy interesante también. Mira, a ver, el proceso la pregunta tuya, por un lado está cómo se saca una variedad, ¿no? O sea, cuánto tiempo tarda en salir una variedad desde que el genetista le da a luz, ¿no? La pare, como yo digo, me gusta el término de parir, porque al final el obtentor vegetal se dedica a eso, ¿no? A hibridar y sacar variedades nuevas. Te digo que tarda de media 5 años desde que el obtentor saca esa variedad hasta que llega al mercado. Eso nosotros le llamamos, el primer año se llama Screening 1, que es como una selección de mucho número de variedades, se selecciona lo mejor de eso. En el segundo año es Screening 2 o Screening de segundo año,
Todo eso es interno nuestro, dentro de nuestra finca experimental. Luego está el Trial 1, ensayo de primer año, que ya se saca con el agricultor para ver si la variedad se comporta bien también a nivel de agricultor. Y ensayo de segundo año, que es cuando el equipo comercial y el de desarrollo coge la variedad y es como un ensayo a mayor escala, ¿no? A nivel de agricultor también. O sea, podemos decir que tiene una parte interna, que son los tres primeros años, y una parte externa, que es un año, voy a llamar un año o dos, depende. O sea, que son 5 años para poder llegar a sacar una variedad al mercado. Y luego la otra parte de tu pregunta, que era el tema de cómo se le introducen los virus. A ver, eso es uno de los pilares básicos de las casas de semillas. Toda la inversión que te he dicho que hay en tecnología es millonaria, es tremenda, y el equipo humano que hay detrás de eso es impresionante. Hay gente que son pre-breeders, que se dedican a buscar por el mundo resistencias que hay en la naturaleza, en plantas salvajes, y luego intentan encontrar la manera de poder introducir esa resistencia en las variedades que tenemos colaboran directamente con los breeders, ¿vale? O sea, que la gente piensa que está el breeder, que es el obtentor, que es el que hace la semilla, ¿sí? El genetista, por llamarlo así más en lenguaje más coloquial, pero antes del genetista ya hay gente trabajando en encontrar ese tipo de resistencias que tú me has comentado. O sea, es un proceso arduo y complicado, y la inversión que se debe hacer es brutal, es tremenda. En este caso, ¿cuánta del porcentaje total de las personas que trabajan en este caso en Nunen, cuánto van dedicadas a investigación y desarrollo? Pues sinceramente, de cabeza no lo sé, pero entiendo que en España estaremos mitad, ¿vale? Estaremos lo que se lleva más gente es precisamente investigación, porque al final lo que intentamos es replicar en nuestra estación las condiciones en las cuales luego se van a encontrar las variedades en el invernadero del agricultor. Entonces, para poder sacar esa cantidad de datos que nos dan, son datos estadísticos. Entonces hay equipos el genetista en cuestión tiene su equipo. Cada genetista tiene su equipo de trabajo, y dentro de ese equipo de trabajo hay un montón de gente. Luego hay gente que trabaja también en la finca, me refiero a nivel de como de peón, ¿no? Para gestionar el tema de la poda, el tema de los tratamientos, como un agricultor, ¿no? O a nivel de agricultor. Entonces, te puedo decir que a lo mejor el 50% es de investigación y desarrollo, y el otro 50% pues ya está en la atención al cliente, lo que es ventas, marketing y todo eso. ¿Y cada variedad tiene un genetista determinado? ¿Va por tipo de cultivo o un genetista...? A ver, va por tipo de cultivo. Vamos a decir, hay algunos genetistas que comparten, por ejemplo, nosotros compartíamos el genetista de pepino holandés o pepino Almería, mejor pepino Almería, compartía antiguamente el programa de pepino francés y pepinillo, ¿no? De pepino español. Y eso se separó y ahora hay un genetista para cada tipo. En el tema de tomate hay su genetista. Para pimiento hay un equipo muy fuerte de pimiento, hay un líder dentro del equipo de genética de pimiento, pero hay otros genetistas que llevan diferentes tipos. O sea, cada especie depende mucho de la relevancia económica que tenga la especie. Pepino, pimiento y tomate son cultivos súper importantes, a nivel financiero, me refiero de potencial. Entonces, dependiendo del potencial financiero, se dota a la empresa de más medios y más equipos para investigar, con lo cual va un poco relacionado, ¿no? el tema. A la hora de lanzar una variedad, ¿se segmenta el mercado o, por ejemplo, lanzáis las mismas variedades en México que en Almería? ¿Se discrimina un poco? Bueno. ¿O las resistencias son al tipo de enfermedades, que hay unas enfermedades en México que no las hay en Almería? Sí, los requerimientos en cuanto a resistencia son distintos. Sí es cierto que la mejora que se realiza en Almería, porque Almería para el sur del mundo, vamos a decir, para el sur del mundo, es una referencia tremenda, porque yo te puedo decir que yo ayudo, más que ayudar, atiendo a visitas de medio mundo, que vienen a Almería de verdad a aprender porque alucinan cómo se hace aquí. Quiere decir que de aquí extrapolamos mucho a países como Italia, como Grecia, como Turquía. La información que podemos sacar aquí de las variedades sí nos vale
pero no tienen por qué ser las mismas variedades, casi siempre son distintas. ¿Por qué? Porque al final lo que el consumidor pide, a lo mejor en esos países, es distinto. En los mercados de exportación, sí es cierto que al final el destino es el mismo, con lo cual el cliente final te pide lo mismo, pero ahí intervienen las resistencias, lo que tú dices, ¿no? Las resistencias que aquí son válidas, en otros países no las necesitan. Entonces no quieren pagar ese precio añadido que tiene esa semilla por toda la investigación que lleva detrás, porque a ellos no les hace falta, ¿vale? Pero año tras año les están llegando también esos virus que a nosotros estamos sufriendo aquí, o sea que... A la hora de que el agricultor elija una determinada semilla, una determinada variedad, ¿en qué se basa? Buah, eso es depende del cultivo. Nosotros identificamos quién es el que decide, ¿no? Tenemos analizamos mucho, dependiendo del cultivo, quién decide la variedad, quién decide qué semilla compra, ¿no? qué semilla pone. Hay cultivos que son más dominados por la empresa exportadora, como la sandía y el melón, porque quieren que sea un tipo de sandía y un tipo de melón, y entonces te dirigen la variedad al agricultor. En especialidades de tomate y pimiento también pasa eso, en otras especialidades también, pero en cultivos tipo pimiento California, por ejemplo, pepino holandés, pepino Almería, ahí el agricultor de verdad decide, o sea, dependiendo del tipo de cultivo que se realice. El decisor final de qué variedad o qué semilla comprar, que al final es lo mismo, difiere, o sea, no es igual. ¿Se ha notado este año, debido a la campaña que ha habido, yo no sé si vosotros la habéis notado, un incremento en venta de semillas de melón y de sandía? En sandía sí se ha notado algo, melón no tanto, melón no. Núñez en sandía es la líder, en el mercado de sandía somos los líderes, y quiero decir que tenemos cifras reales de cómo está el mercado. Porque cuando a veces no estás en una cuota de mercado alta en un cultivo, pues te cuesta a veces saber cómo de verdad se mueve. En sandía tenemos, pues Núñez es la empresa líder en sandía, tenemos cifras claras y sí ha habido un aumento de superficie. Sobre todo también una concentración, ¿no? Hay una concentración grande y con el tiempo que hemos tenido también, los cuajos de sandía han sido muy malos en temprano, por ejemplo, y se han acumulado también las producciones, y sobre todo el tiempo en Europa, si no hace calor en los mercados, no solo en Europa, en España, si no hace calor de verdad, la venta de el consumo no es tanto. Entonces se coincide un repunte de producción, un aumento de producción con una baja demanda, y los precios sufren ahí. Eso es la ley de la oferta y la demanda, eso es así. Pues con la sandía, y esperando que estéis disfrutando, supongo que estaréis algunos cenando ya, comiendo sandía para que suba la demanda, vamos a dejar a Juan Rodríguez. Muchísimas gracias por estar aquí en este segundo programa, y te esperamos pronto a que nos sigas hablando sobre la semilla. Cuando queráis. Muchísimas gracias. A ti. Y nosotros nos vamos a ir ahora mismo a publicidad y en unos minutos volvemos.